Sísmica. Ingeniería Sísmica es una empresa que se dedica a netamente el cálculo estructural de proyectos de edificaciones, puentes, represas, toda la parte estructural. Y el curso que venimos desarrollando es un proyecto que hemos desarrollado, lo estamos mostrando desde cero para que ustedes pues, puedan saber cómo se levanta este proyecto desde cero, ¿no? Desde la concepción estructural y todo ese procedimiento. Entonces, vamos a... como les indicaba, las clases de todos los días van a ser grabadas y vamos a dar inicio a esta sesión pues de hoy, lunes 17 de abril. Entonces, vamos a desarrollar durante todo el curso un proyecto, ¿no? Pero antes vamos a dar las indicaciones de cómo ustedes se tienen que conectar al curso de una forma muy rápida. Lo primero que tienen que hacer es que tienen que unirse, si es que no están, todavía no pertenecen a este grupo, por favor, nosotros mismos les vamos a unir, tienen que unirse al 5º curso de especialización en estructuras, que es el grupo privado que nosotros manejamos, ¿no? Tienen que unirse a este grupo privado. Una vez que estén dentro de este grupo, se les va a enviar, se les va a publicar aquí un link, ¿no? Tal como se ha publicado el día de hoy, el link de acceso a las clases totalmente en vivo. Ahora, otra forma es ustedes pues reciben el correo, van a recibir este link a su correo y en su correo le hemos enviado pues este link, ¿no? Y este link, haciendo clic en este link, ustedes pues ya están conectados con las clases totalmente en vivo. El único requisito es que sí, eso sí, tengan un correo en Gmail. Si no lo tienen, se pueden crear, ¿no? Se crean una cuenta y están ingresando pues al curso. Entonces, en este grupo se va a ir publicando todas las sesiones. Ya habíamos iniciado el día lunes 10 este grupo, pero pues se suspendió y hemos decidido reanudar desde cero desde el día de hoy lunes, ¿no? Vamos a, ya bueno, el ingeniero ya ingeniero Diego ya se conectó, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a unirnos a este grupo y en este grupo se les va a ir publicando todas las clases, ¿no? Los links de acceso y las clases. A ver, vamos a ver, por ejemplo, otro grupo que se ha tenido del 3er curso de especialización, y aquí vamos a ver cómo trabajamos, ¿no? Una forma muy rápida, el Facebook todo manejamos. Entonces aquí, por ejemplo, se va a publicar cada día los videos de las clases totalmente grabadas, los links de acceso a las clases, y lo que estoy haciendo ahora se está grabando y esto se va a publicar pues el día de mañana por la mañana, ya estará disponible para que ustedes pues puedan visualizarlo, puedan descargarlo y puedan manejar, ¿no? Entonces ahí están todas las clases, los links de acceso. De la misma manera vamos a trabajar en el grupo que hemos creado. También se les va a publicar acá los archivos, los modelos que venimos haciendo en el ETAS, en el SAFE, en el SAP. También se les va a colgar pues las hojas de cálculo que vamos a ir utilizando. Toda la información básicamente se les va a ir colgando aquí, ¿no? En esta página. Así que también se les va a enviar al correo, pero recomendable pues que manejen el Facebook, ¿no? Otra cosa más, el día de hoy, en estos días se les ha hecho el envío del material en físico, se les ha indicado que se les ha enviado un material en físico. Estamos hablando de una información que va a complementar con lo que se les va a indicar en este curso, ¿no? Se les ha enviado 7 DVDs y en cada DVD pues están distribuidas las clases totalmente en alta calidad que ya se ha venido desarrollando de este proyecto. Están las hojas de cálculo, los manuales, ¿no? La información, las normativas que se va a utilizar durante todas estas clases que vamos a venir desarrollando, y las clases también totalmente grabadas, ¿no? Y están en alta calidad. Esto se les está procediendo a enviar a cada uno de ustedes vía Serpost o vía Olva Courier. Eso ya va a depender de cómo nosotros nos adecuemos. Se les está enviando esta información para que ustedes pues lo puedan revisar y complementar con las clases. Es una información totalmente completa, tal como se les ha indicado, en alta calidad. A muchos ingenieros recién se les ha podido enviar el día de hoy. Bueno, esto por estos días de Semana Santa no se ha trabajado, así que recién les debe estar llegando pues en estos días. Los que se han inscrito el día de hoy seguramente va a tardar un poco más, pero en 2 días a 3 días les debería estar llegando, ¿no? Si no hay ningún problema, se les va a enviar un correo con el código de seguimiento para que ustedes vean dónde es el estado de su envío. Por favor, traten de llamar a los números que les enviamos, porque es una empresa con la que trabajamos y ellos les van a dar indicaciones de dónde está su envío. Por favor, les pediríamos eso. También se les está enviando, bueno, tal como se les ha indicado, son 7 DVDs. En el DVD 7 están los instaladores de todos los programas.
Las licencias están, me parece, por 150 días, pero cuando se venza eso lo vamos a actualizar por un año. Esa parte no se preocupe. Muchos han instalado el programa y aparece licencia 150 días. No hay ningún problema, eso lo vamos a actualizar nosotros. Instálense el programa y le vamos a enviar el crack para que lo puedan actualizar cada vez pues que se les venza la licencia, ¿no? Esa parte no pierdan cuidado. Muy bien. Entonces, esa es básicamente la explicación que vamos a utilizar, ¿no? La metodología que vamos a utilizar para llevar el curso. Como les indicaba, las clases van a ser totalmente grabadas y ustedes los van a poder visualizar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con este proyecto. Este es un proyecto que se les ha enviado en información, es un plano bastante irregular, es un proyecto de 6 niveles. Y les vamos a enseñar cómo tienen que hacer para importar un archivo del AutoCAD al ETABS, que es muy simple de hacerlo, ¿no? Entonces, eso van a aprender el día de hoy. Entonces, todos traten de seguirme esto. Y también vamos a ver pues todo lo que vamos a hablar durante el curso, los temas que vamos a tocar. Vamos a dar una presentación, luego vamos a ver la parte de estructuración. Y el día de mañana ya estaremos iniciando ya con el proyecto, que es de 14 niveles más 2 sótanos, que también se les está enviando la información. Entonces, voy a abrir aquí una hoja para escribir todo lo que tengamos que hacer. A ver, en este grupo también hay unas clases que ya habíamos hecho, que también se les ha colgado, ¿no? A ver, en la información que se les está enviando, que es el curso completo ya terminado en el DVD 7, en el DVD 1, ustedes van a encontrar ahí, los que ya tienen el material, en la parte de proyecto arquitectura, ahí es el proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Este es el proyecto que vamos a desarrollar de 14 niveles más 2 sótanos. Este es el proyecto que vamos a desarrollar. Lo voy a abrir para que lo vayan revisando. Ustedes tienen que revisarlo. Ahí está la planta de arquitectura, aquí está pues el plano de elevación. Es una arquitectura básica que tenemos pues que desarrollar durante todo el curso. Como indicaba, vamos a comenzar desde cero. ¿Cuál es lo primero que tienen que hacer para modelar esta edificación, ¿no? Muy bien. También en la información que se les está enviando, aparte de este proyecto, pues se les está enviando en uno la importación del CAD al ETABS, ¿no? Este es el plano multifamiliar 6 niveles que les mostraba al inicio, ¿no? Este proyecto que vamos a desarrollar pues el día de hoy, ¿no? Muy rápido, se van a dar cuenta que el software ETABS es muy simple. La idea es aprender los conceptos pues que vamos a manejar, ¿no? Durante el curso. Esa es la idea del curso. El software es muy simple, vamos a aprender también el software, vamos a aplicarlo pues a estas dos edificaciones. Muy bien, se les está enviando las normas peruanas, la norma de cargas, la norma actualizada de diseño sismorresistente también, lo tienen ahí, la norma de diseño concreto armado que vamos a utilizar durante todo el curso. Se les está enviando, a ver, vamos a ver. Se les está enviando la norma de albañilería, un libro de concreto armado y un manual también pues para los que desean ampliar sus conocimientos en ETABS, ¿no? Pero todo va a estar grabado como les indicaba, así que esa parte no se preocupe. En las presentaciones que vamos a venir desarrollando también se les está enviando. Acabo de abrir la primera presentación, que vendría a ser la presentación del curso, ¿no? Que ahí lo tenemos. Bueno, y como les indicaba, pues toda la información, ¿no? De todos los DVDs, toda la información que se les está enviando. Al término, ustedes tendrán que dar una evaluación, tendrán que desarrollar un proyecto con mi asesoría. Vamos a desarrollar un proyecto de 7 niveles. Ustedes tienen que comenzar desde cero. Esa es la idea, que el objetivo es que el estudiante sea capaz de modelar sus edificaciones desde cero. Es decir, el arquitecto, cualquier arquitecto pues N, nos va a traer un plano, una arquitectura, un planteamiento arquitectónico pues muy básico, seguramente pues con algún criterio por ahí aprendido, ¿no? Nosotros tenemos que, el primer paso pues es hacer una buena estructuración, ¿no? Vamos a hablar sobre la estructuración de la edificación, dónde tienen que ir ubicados los ejes, los elementos verticales, los muros, las placas, columnas. Es decir, tenemos que hacer una buena estructuración, ¿no? Entonces tenemos que iniciar con el predimensionamiento, hacerle el modelamiento en el software ETABS 2016, aplicarle el análisis sísmico, verificar los desplazamientos, irregularidades, todo lo que me indica la norma, luego pasar pues a la parte del diseño en concreto armado, que esa es la idea, ¿no? Que el objetivo es que seamos capaces de desarrollar los planos estructurales, ¿no? Porque por eso nos pagan, por desarrollar los planos estructurales, el detallado de todos los elementos, ¿no? Las cuantías de acero.
Entonces, ese es el objetivo, ese es el objetivo. O sea, al término van a tener que dar una evaluación y les vamos a enviar pues su certificación por participación y aprobación de este curso de especialización, ¿no?, que estamos desarrollando. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes lo pueden hacer directamente a la plataforma que manejamos, directamente aquí, o si van a ver este video, bueno, en grabado, muchos van a ver este video porque algunos ingenieros no van a poderse conectar en el tiempo. Pueden escribirnos al Facebook que manejamos, el Facebook pues oficial que manejamos es el grupo Ingeniería Sísmica. Pueden ingresar aquí, buscarnos como el grupo Ingeniería Sísmica Perú, y desde aquí les vamos a consultar, les vamos a preparar los videos totalmente a sus preguntas que tengan, les vamos a responder y les vamos a enviar la información, ¿no? A ver, una ventaja más que van a tener ustedes es que van a poder acceder al canal privado de YouTube, donde subimos pues algunas conferencias que tenemos, con algunas conferencias, y las clases también que vamos a ir desarrollando van a ser subidas pues aquí en la plataforma, que ustedes les vamos a enviar los links, no más que nada. Entonces este es el canal privado de YouTube que manejamos, y aquí pues van a ser subidas todas las clases que venimos desarrollando para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan visualizar, ¿no?, aparte de la información que se les está enviando también. Bueno, van a tener esa ventaja también. Muy bien, dicho esto, entonces no olvidarse de unirse al grupo privado, al grupo donde vamos a manejar, y eso sería todo con respecto a la presentación. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, traten de acomodarse, si tienen el programa, traten de abrir, estén listos, porque en un par de minutos estamos iniciando, por favor. A ver, por favor, ingenieros, traten de desactivar su audio para no escucharnos. ¿Cómo desactivan su audio? Por favor, ingeniero Alejandro, haciendo clic aquí en el micrófono, por favor, ahí hace clic y desactiva su audio para... muy bien, muchas gracias. Si alguno tiene alguna participación, puede solicitarlo mediante aquí y activar su audio y hablarlo, ¿no?, o escribirlo si desea. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a desarrollar este proyecto de 14 niveles tal como les indicábamos, utilizando estos tres software, ¿no?, el ETAD 2016, el SEI 2016 y el SAP 2016. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar, vamos a explicar a grandes rasgos lo que van a aprender ustedes, las ventajas todo lo que van a ir aprendiendo durante este curso, muy interesante, es esto. A ver, primero tenemos que desarrollar la parte de estructuración. Es el punto de partida para iniciar con cualquier proyecto, ¿no?, la estructuración. Dentro de la estructuración debemos tratar de evitar problemas que se puedan presentar, como son pues problemas de torsión. Si tienes una mala estructuración, se te van a presentar problemas de estructuración. Ya vamos a indicar en qué consiste cada uno. Vamos a tener, por ejemplo, el problema de piso blando, que es un tema también que tenemos que controlar. Piso blando, podemos tener discontinuidad del diafragma, ¿no?, discontinuidad del diafragma, y muchos más problemas que se nos van a presentar por una mala estructuración. ¿Y por qué se presentan estos problemas? Porque justamente hay siempre esa, no discordancia, siempre esa discusión con el arquitecto, ¿no? Siempre el arquitecto pues hay una, no discusión, sino que tenemos que ponernos de acuerdo para establecer pues finalmente cómo va a ser el plano pues que va a ser diseñado, ¿no?, la estructuración y todo esto. Entonces, imaginemos un plano básico, ¿no?, de una arquitectura, y nosotros tenemos que someter a esta edificación a una fuerza lateral. Yo tengo que hacerle un análisis sísmico. Entonces yo tengo que proveerle a esta edificación una adecuada rigidez, ¿no?, ese término. Tengo que darle una adecuada rigidez a esta edificación. ¿Y qué es la rigidez de la edificación? Es la oposición que tiene la edificación a ser deformada. La norma de diseño sismorresistente, la única forma de controlar si es que estamos haciendo un diseño sísmico correcto es mediante los desplazamientos. Si yo controlo los desplazamientos, la distorsión de la edificación, estoy haciendo un diseño pues correcto, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo le tengo que garantizar a esta edificación, frente a un sismo en X, frente a un sismo en Y, una adecuada rigidez. Es decir, que tengo que tener elementos peraltados, porque es un elemento peraltado, le da rigidez tanto en dirección X como en dirección Y. Ahora,
Para eso tenemos que seguir este criterio que es muy básico para entender esto. Este criterio, pues, o este ejemplo muy básico, que es el de una forma, imaginemos pues un huevo duro, ¿no? Un huevo, que pueden hacer ese experimento. Imaginemos esto y le vamos a someter a una fuerza lateral en dirección X. Traten de romper esto y luego traten de romper esto en una dirección Y. Se van a dar cuenta que esto es más rígido o es más difícil romper en dirección Y. ¿Por qué? Porque justamente este elemento es más resistente en esa dirección, en la dirección Y. Ese criterio es lo mismo que vamos a aplicar para rigidizar nuestras edificaciones, ¿no? Lo mismo. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo ahí mi configuración en mi planta de la edificación y le someto una fuerza en X? Y como les indicaba al inicio, la norma de diseño sismorresistente, la única forma de controlar es esto mediante los desplazamientos. ¿Qué pasaría si esta edificación tiene desplazamientos o distorsión o derivas mucho más a lo máximo permitido en nuestra normativa? Entonces tenemos que disminuir ese desplazamiento, ¿no? Entonces seguramente en esa etapa, cuando lleguemos a análisis sísmico, verificación de desplazamientos y todo, tendremos pues que generar un elemento rígido, un elemento que me aporte rigidez en dirección X. Este elemento peraltado en X me aportará pues una rigidez en dirección X, ¿no? Me trabajará frente a una dirección X. ¿Qué pasaría si es que me estoy teniendo mucho desplazamiento en X? A mí no se me va a ocurrir pues incrementar una placa en Y, porque esto sería débil frente a una fuerza en X, pero sí muy resistente frente a fuerza Y, que tal vez no sea necesario. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces ese es el criterio. Si es que no me pasa en X, hay que rigidizar pues los elementos. Aquí tomaremos la decisión pues de generar columnas en L tal vez, que trabajan pues en ambos sentidos, una columna en T, ¿no? Ahí viene el concepto de estructuración, ¿no? Hay que definir eso. También hay que definir dónde exactamente van a estar ubicados nuestros ejes, ¿no? Nuestros ejes de la edificación. Si es que por ahí tenemos tal vez una caja de escaleras, una caja del ascensor, hay que ponerlo pues de concreto armado. Si tenemos una caja de escaleras, también de frente hay que colocar pues una placa de concreto armado, ¿no? Porque son zonas pues propensas a fallar. Por ejemplo, en las escaleras, eso tiene que ser necesariamente bordeado de placas, porque es una zona que va a servir pues de evacuación luego de un sismo, o la zona pues de los ascensores, que debe ser la zona más segura, ¿no? Entonces hay que colocar placas de inmediato. Muy bien, y pues lo primero hay que hacer la estructuración. Luego de haber hecho una estructuración, ¿no? Tenemos que pasar a la segunda parte, que va a ser la del predimensionamiento. Como el nombre mismo lo dice, el predimensionamiento, tenemos que hacer un predimensionamiento de todos los elementos que vamos a utilizar para el modelo. Por ejemplo, estamos hablando pues de losa aligerada. Vamos a ver cómo se predimensiona las losas macizas, cómo se predimensionan pues vigas principales, vigas secundarias, cómo se predimensionan las columnas, cómo predimensiono escaleras y cómo predimensiono pues las placas, ¿no? Todos los elementos estructurales. Tengo que hacer un predimensionamiento. Las fórmulas, las recomendaciones que tú utilices pueden ser diversas, no hay ningún problema. Acá no nos limitamos a una fórmula. Hay muchas recomendaciones, mucha teoría acerca del predimensionamiento. Puedes hacer caso a cualquiera. Pero como su nombre mismo lo dice, es un predimensionamiento. No quiere decir, por ejemplo, si yo predimensiono una viga, por ahí una viga principal, no sé, de 30 por 60, o de, no sé, me salió una viga acá, frente a una determinada luz, tuve que predimensionar pues el peralte, la base, ¿no? Ya vamos a indicar esto cuando entremos de ahí en estos temas. Hice mi predimensionamiento con alguna fórmula recomendada. Esto no quiere decir que esta sección va a quedar finalmente para yo diseñarla, para determinar mis áreas de acero, ¿no? No, este predimensionamiento tiene que ser sometida al análisis sísmico. El análisis sísmico va a ser quien me va a indicar finalmente cuánto tiene que ser la geometría final de esta viga. Yo pude haber hecho un predimensionamiento, no sé, de 50 y 30, no sé, o de 25, con cualquier fórmula recomendada por ahí que hayas encontrado, pero esa fórmula no me va a indicar pues que esta viga finalmente va a quedar de esa manera, o esa columna, o esa placa, o esa escalera. ¿Quién finalmente me va a indicar
cómo va a quedar, cuál es la geometría final de los elementos estructurales, va a ser cuando yo realice el análisis sísmico, que es el cuarto paso que debemos desarrollar. Para eso nos vamos a apoyar pues de los software de cálculo, el análisis sísmico. Ahí realmente ya me va a determinar cuánto va a ser esta sección, ¿no? La sección final para pasar a la parte de diseño. Pero antes de entrar a la parte del análisis sísmico, yo tengo que tener la edificación modelada, ¿no? Pues aquí en la tercera etapa yo tendré que desarrollar el modelamiento de la edificación, ¿no? El modelamiento de la edificación, y eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? El modelamiento. Dentro del modelamiento puedes utilizar cualquier software, puedes utilizar, pues, nosotros vamos a utilizar el ETABS 2016, que es el software pues más comercial y es de es muy rápido, ¿no? Se pueden levantar proyectos muy rápido. Puedes utilizar también el SAP 2000, pero el SAP 2000 les recomendamos pues que lo utilicen más para estructuras metálicas, techos metálicos, puentes también se puede utilizar, aunque el CSI Bridge también trae un módulo de puentes, ¿no? También se puede hacer una edificación en el SAP. Puedes utilizar pues el CIPK, ¿no? Un software español que también calcula. Puedes utilizar el Midas-Gen. En realidad cualquier software puedes utilizar, o el ROBOL estructural, el Tecla también es otro software que utiliza pues para el cálculo estructural. Todos internamente van a hacer lo mismo, esa parte no se preocupen, ¿no? Preocúpense en aprender los conceptos, ¿no? Más que el software. El software es muy simple, se dan cuenta ahora que el software es muy simple. Con cualquier software yo voy a tener que hacer el modelamiento de esta edificación, ¿no? Tengo que levantar el modelo de esta edificación. Entonces, levantaré este modelo, ahí está ya modelado la edificación. ¿Y cuál es la primera información o el primer dato que yo debo obtener del modelo? ¿Cuál es lo primero que yo debo obtener? Todavía no voy a análisis sísmico, no voy a nada, ya. Tengo un predimensionamiento, ya hice mi predimensionamiento, lo vamos a hacer acá, vamos a utilizar algunas fórmulas recomendadas. Luego lo vamos a modelar, nosotros vamos a modelarlo en el ETABS. ¿Cuál es el primer dato o la primera información que tú debes obtener de tu modelo realizado en el ETABS, ¿no? ¿Cuál es el primer modelo? Antes de hacer el análisis sísmico, la primera información. Lo primero que hay que entender, que es el objetivo de la clase del día de hoy, es entender el periodo natural de vibración de la edificación. Esto. ¿Qué es el periodo natural de vibración de la edificación? Vamos a tener un periodo en X, un periodo en Y y un periodo en rotación, ¿no? Por los grados de libertad que vamos a manejar en cada nivel de entrepiso. A ver, ya yéndome acá, cada nivel de entrepiso de la edificación se tienen que trabajar con 3 grados de libertad, ¿no? Eso está en la norma de diseño sismoresistente, norma de 030. Me indica que cada nivel de entrepiso va a tener 3 grados de libertad. Un desplazamiento en X, desplazamiento en Y y una rotación en Z. Es decir, esos son los grados de libertad que va a tener cada nivel de entrepiso de la edificación. Muy bien. Y vamos a tener por ende un periodo de vibración de la edificación en X, un periodo de vibración en dirección Y y un periodo en rotación en Z. Entonces, esto es el punto de partida que debemos obtener el día de hoy del modelo para iniciar con el análisis sísmico. Porque si es que nosotros no tenemos el periodo natural de vibración de la edificación, no vamos a tener el análisis sísmico completo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es primero determinar el periodo natural de vibración de la edificación. ¿Y cómo vamos a obtener este periodo natural de vibración de la edificación? Lo vamos a obtener de esta manera. Para recordar, muchos recordarán en un curso básico pues de ingeniería estructural, vamos a tener que el sismo, sabemos que el sismo pues la representación del sismo es mediante un acelerógrafo, ¿no? Lo determinamos ahí, aceleración versus tiempo, ¿no? Esa es la representación que va a pasar en el suelo de la edificación, que va a sufrir una aceleración la edificación. Y entonces la base de la edificación va a sufrir pues una aceleración que le vamos a llamar S2 puntos, ¿no? Que esa es la aceleración en la base. Entonces la edificación, debido a esa aceleración, pues va a sufrir aquí una fuerza, ¿no? Una fuerza que va a ser llamada menos masa por la aceleración del suelo. Muy bien, esta edificación también va a tener una masa, ¿no? Una masa que se puede obtener pues de un metrado, va a tener una rigidez que es la oposición pues de la edificación a ser desplazada.
esa rigidez, ¿de dónde yo la voy a obtener? La masa la puedes obtener de un metrado. La rigidez va a depender de la inercia de cada elemento. Cada elemento que has predimensionado va a tener una inercia. Por ejemplo, para el caso de vigas, vamos a tener base por altura al cubo entre 12, que es la fórmula nuestra para determinar pues la inercia de una viga, ¿no? O de una sección cuadrada, rectangular. Y con esto pues, con la fórmula que vamos a obtener, con esto vamos a obtener la rigidez de este elemento, ¿no? Vamos a obtener la rigidez. Entonces, tengo la sección, tengo la masa, tengo la rigidez de la edificación. Muy bien. También va a tener la edificación un amortiguamiento natural. El concreto armado tiene un amortiguamiento natural, ¿no? Entonces vamos a tener un amortiguamiento natural. Entonces, planteamos acá la ecuación dinámica y vamos a tener que masa por la aceleración del suelo más el amortiguamiento que va a tener la edificación por, bueno, vamos a poner acá mejor de esta manera, lo vamos a ordenar. A ver, antes de iniciar con eso, vamos a tener acá el periodo de vibración de la edificación va a ser, antes de pasar a eso, el tiempo. Vamos a asumir el modelo de masa del péndulo invertido, ¿no? De la masa lo vamos a concentrar en el último nivel, y el tiempo que tarda esta edificación en cumplir un ciclo, ¿no? Viene esto, va a vibrar esta edificación de esta manera. Ese tiempo es el periodo natural de vibración de la edificación, es ese tiempo, esto. Vamos a tener tanto en X, tanto en Y y tanto en rotación este periodo. Ese es el objetivo, determinar. ¿Y cómo determino el periodo? Para determinar este periodo, ¿no? yo tengo que plantear esta ecuación, ¿no? Que les indicaba, que vamos a tener acá. Bueno, lo voy a hacer otra vez. Vamos a tener acá, ¿no? El modelo del péndulo invertido y vamos a aplicar acá esa ecuación. A ver, para recordar y para ahí entrar al 6. Ahí está bueno, ahí está, ¿no? Esto va a vibrar de esa manera, de esta manera va a vibrar la edificación, y lo que tenemos que hacer es determinar ese periodo. ¿Cómo yo voy a determinar ese periodo? Para determinar ese periodo, planteo la ecuación masa, esto va a tener un desplazamiento. El objetivo es determinar los desplazamientos, ¿no? O sea, para hacer un análisis sísmico correcto, ¿no? Tenemos que determinar este desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza la edificación? Pues va a haber un desplazamiento relativo, esto se le llama desplazamiento relativo. Entonces vamos a tener acá masa por la aceleración relativa que va a sufrir la edificación, porque en la base está sufriendo una aceleración del suelo, eso está llegando del sismo. Y la edificación obviamente no va a sufrir esta misma aceleración, sino pues por las conexiones, por el sistema estructural, por la configuración estructural, esta aceleración puede amplificarse, ¿no? Que recibe en la base se va a amplificar, va a sufrir una modificación. Entonces eso va a ser el desplazamiento relativo. Más vamos a tener acá el amortiguamiento de la edificación por la velocidad de la relativa de la edificación, más la rigidez de la edificación, que ya la tenemos, todos estos son datos conocidos, por el desplazamiento de la edificación. Esto va a ser igual a menos la masa de la edificación, ¿no? La masa de la edificación por la aceleración total del suelo, ¿no? Esta es la total del suelo. Muy bien. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación diferencial de segundo orden, van a obtener pues el desplazamiento. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de la dinámica de las estructuras es determinar ese desplazamiento. Una vez determinado este desplazamiento, lo verificamos con lo que nos permite la norma y tenemos que cumplir con lo que nos indica la norma. Pero yo no voy a determinar este desplazamiento, para eso voy a hacer uso del software. Lo que yo voy a utilizar para determinar este periodo, voy a utilizar el movimiento libre no amortiguado. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento lo voy a asemejar a un movimiento libre no amortiguado. ¿Qué quiere decir un movimiento libre? No existe una fuerza externa, es cero. El libre no amortiguado, el amortiguamiento pues es cero. Entonces voy a tener acá la ecuación con la que me voy a quedar es masa por aceleración, ¿no? de relativa más la rigidez, ¿no? K por X, esto es igual a 0. Con esa ecuación me voy a quedar. Y para recordar, lo que hacíamos era dividir a todo esto entre la masa, ¿no? Bueno, lo dividimos entre la masa, tendremos acá K, la rigidez entre la masa, por el desplazamiento, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, para recordar esto, el K, la rigidez entre la masa, era la frecuencia angular al cuadrado, ¿no? De la edificación.
Entonces acá vamos a tener que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Muy bien, yo sé que 2pi frecuencia viene a ser la frecuencia angular. De aquí despejo 1 entre frecuencia viene a ser a 2pi entre la frecuencia angular, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esto? 1 entre frecuencia viene a ser el periodo natural de vibración, ¿no? 1 entre frecuencia es igual al periodo. El periodo es igual a 2pi por la frecuencia angular, la inversa de la frecuencia angular. Entonces yo tendré acá que esta frecuencia pues es k entre m, o sea, m entre k. Te puedes olvidar de la demostración, no hay ningún problema, pero no te olvides de esto. El periodo natural de vibración de una edificación únicamente depende de la masa y de la rigidez. No depende del sismo, no depende del suelo. El periodo de la edificación depende de la masa y de la rigidez. Entonces, si tú conoces la masa de una edificación, conoces la rigidez de la edificación, puedes determinar el periodo natural de esa edificación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a entender hoy día. Hoy día tenemos que obtener el periodo natural de vibración, que es lo primero que debes obtener del ETABS, del SAP, del CIPECAD, del MIDAS, de cualquier software. Primero tenemos que obtener este periodo natural de vibración. ¿Y para qué tengo que obtener ese periodo natural de vibración? Porque en el cuarto paso, el análisis sísmico, para iniciar con el análisis sísmico que estés desarrollando, tenemos que iniciar ya con el modelo listo y con ese periodo, ¿no? Porque de ello va a depender cuánto amplifique la edificación, la aceleración que reciba en la base. El análisis, ahora vamos a ver, el análisis sísmico, ¿no? Para grandes rasgos lo vamos a explicar. Dentro del análisis sísmico vamos a hacer dos tipos de análisis. Uno va a ser el análisis sísmico estático, que consiste, es muy simple, lo vamos a explicar a grandes rasgos, en determinar unas fuerzas laterales equivalentes que van a ir aplicadas en el centro de masa en cada nivel de entrepiso. Entonces tenemos que determinar esa fuerza y lo tenemos que aplicar en la edificación. El otro tipo de análisis sísmico que vamos a ver es el análisis sísmico dinámico, que consiste pues en formar nuestros espectros de diseño, ¿no? que también lo vamos a ver. El análisis sísmico estático, el análisis sísmico dinámico. Son dos análisis que nos exige la norma realizar para cualquier proyecto que estemos realizando. Y un tercer análisis es el análisis tiempo-historia, ¿no? Que también vamos a tocar, pues aunque la norma no nos indica mucho, vamos a dar algunas indicaciones de ese tercer tipo de análisis, que es para proyectos especiales, ¿no? Para cada tipo de análisis hay restricciones que en la norma nos va a indicar. Por ejemplo, para el análisis sísmico estático nos dice que necesariamente o solamente se pueden hacer ese tipo de análisis edificaciones de hasta 10 pisos, bueno, en realidad nos dice de hasta 30 metros la norma, que equivale pues a 10 pisos, ¿no? A 10 pisos aproximadamente, siempre y cuando la edificación tiene que ser netamente regular. Ahora, cuando una edificación es regular o irregular, lo vamos a tocar en el curso. Cuando es irregular, por torsión, por piso blando, irregularidad de masa o en peso, vamos a tocar todas las nuevas irregularidades que nos exige verificar esta nueva norma, lo vamos a desarrollar durante todo el curso. Entonces nos indica hasta 30 metros o hasta 15 metros, o sea 5 pisos, siempre y cuando, por más que nuestra edificación sea regular o irregular, pero la edificación necesariamente tiene que ser de albañilería confinada o armada, ¿no? Que ya lo vamos a explicar punto por punto. El análisis sísmico dinámico, cualquier tipo de edificación, a todo le puedes aplicar análisis sísmico dinámico. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste cada tipo de análisis? Consiste en, tenemos que, el análisis sísmico estático consiste en determinar acá una fuerza. Lo primero que se tiene que hacer es, determinamos la cortante basal en la edificación, ¿no? Aquí vamos a tener acá una cortante en la base, que tenemos que determinar esa cortante basal, ¿no? Muchos recordarán, lo voy a poner hacia grandes rasgos, pero lo vamos a desarrollar más adelante. El famoso SUBS, ¿no? Los parámetros sísmicos, ¿no? Que se han modificado en la nueva norma, los conceptos, ¿no? Y algunos valores. Esto tenemos que determinar, ¿no? El famoso SUBS.
A ver, la cortante basal va a ser igual al parámetro Z, al parámetro de zonificación sísmica, que vamos a determinar, depende del tipo de zona donde estemos haciendo el proyecto, el parámetro uso, qué uso le estás dando a la edificación, el parámetro suelo, S, que depende de en qué suelo estés haciendo el proyecto, el parámetro R, que es el factor de reducción de fuerza sísmica, que eso va a depender pues del sistema estructural que estés realizando, y si es regular o irregular, esto va a depender. El peso de la edificación, porque lo puedes tener de un metrado. Y por último, el C, que lo he dejado para el último, que es el coeficiente de amplificación de fuerza sísmica. ¿Qué nos indica amplificación? Lo que recibe en la base la edificación, que puede ser, como indicamos, una aceleración en la base, S con 2 puntos, la edificación obviamente no va a sufrir pues esa aceleración que está recibiendo en la base, sino va a sufrir un valor diferente, puede ser SS multiplicado pues por un factor, y ese factor lo cuantificamos mediante el factor C, ¿no? El factor C, que es el coeficiente de amplificación de fuerza sísmica, que va a depender del sistema estructural, o en otras palabras, este factor C depende directamente del periodo natural de vibración de la edificación, el punto de partida, la primera información que les pedí que tienen que obtener de un modelo inicial, el periodo natural de vibración. Si tú hiciste mal tu modelo, este periodo te va a dar un valor que no tiene sentido. Acá mismo lo voy a poner. El periodo que nos debe dar en una edificación es aproximadamente, una regla que se puede seguir es número de pisos entre 10. Si tú tienes una edificación pues de 10 pisos, aproximadamente pues el periodo te va a estar dando, digamos, un segundo, ¿no? Un segundo. Obviamente no es exacto, te puede dar un poco más, nos va a dar pues 1.2, 1.3, o nos puede dar pues 0.9, 0.8. ¿De qué va a depender estos valores? De cuán rígido es la edificación. Si tú tienes una edificación aporticada, que es una edificación flexible, nos va a dar pues 1.2, 1.3, 1.4. Si tú tienes una edificación donde tienes muros de corte, placas de concreto armado, caja de escaleras, caja del ascensor, nos va a dar pues menores a este valor, ¿no? Pero es una regla, porque va a pasar casos donde el periodo te va a dar pues un número demasiado alto o un número demasiado bajo. Entonces eso quiere decir que estás haciendo mal tu modelo. El software, cualquier software, el ETABS o cualquier software, nunca te va a indicar pues si es que has aplicado algún concepto equivocado. El software, tú introduces cualquier información, te va a arrojar también cualquier información. Es por eso que siempre tenemos el problema que a muchos estudiantes pues les sale un periodo diferente al que les debe salir, y continúan con el análisis, el diseño, y todo está mal pues si siguen con eso, ¿no? Es el primero que tenemos que verificar. Muy bien, entonces, una vez determinado la cortante, todos estos son valores conocidos, todo es conocido, tenemos que determinar las fuerzas laterales que van a ir aplicadas en el centro de masa en cada nivel de entrepiso, ¿no? Y con las fórmulas pues que nos indican en nuestra norma de diseño sismoresistente 030, ahí tenemos que determinar estas fuerzas laterales, ¿no? La hay que llamar fuerza I. Esa fuerza I que va a ir aplicadas en el centro de masa en cada nivel de entrepiso. Y esa fuerza I se va a obtener mediante una fórmula también que esto lo vamos a hacer manual. Cuando lo desarrollemos manual lo vamos a tocar todo esto cuando entremos a análisis sísmico, que va a ser igual a fuerza I por la cortante estática que hemos determinado, ¿no? Esto ya tengo, ¿a qué es igual alfa I va a ser igual al peso en cada nivel de la edificación, peso 1, peso 2, vamos a tener todo el peso, vamos a tener que determinar ese peso por la altura en cada nivel de entrepiso. Vamos a tener acá H1, H2, ¿no? H3 es la altura acumulada, tenemos la altura entre la sumatoria de los pesos por las alturas acumuladas. Y esto era de esta manera según la antigua norma. La actual norma me indica que esto hay que elevarlo al valor de K. ¿Pero qué es K? K viene a ser un valor que va a depender también, va a estar en función del periodo de la edificación. Entonces, si no tenemos el periodo de la edificación, no podemos hacer nada. Es lo primero que tenemos que obtener. Eso tiene que ser el mensaje del día de hoy. Váyanse con esto claro. Tenemos que obtener el periodo natural de vibración, entender los modos de vibración que va a tener la edificación, porque no solamente va a tener un modo de vibrar esta edificación, va a tener 3 modos de vibrar por cada nivel de entrepiso, que lo vamos a mostrar en el ETABS cuando hagamos este proyecto de 6 niveles, que lo vamos a culminar el día de hoy. Ahí lo vamos a explicar detalladamente, ¿no? Entonces, el periodo, como le indicamos,
Es el punto de partida, ¿no? Ahí está, muy bien. Una vez hecho el análisis estático, vamos a desarrollar también el análisis sísmico dinámico, ¿no? El análisis sísmico dinámico es mucho más rápido aún porque tenemos el software y consiste en determinar el espectro de aceleraciones, que viene a ser SA. Eso viene a ser Z por U, por C, por S, estos parámetros sísmicos que vamos a indicar cómo se obtiene, ¿no? Desde la norma, es lo mismo, pero acá ya no es por el peso, sino por la aceleración de la gravedad, ¿no? Tenemos la aceleración, el espectro. ¿Qué quiere decir espectro? Son valores máximos. Z viene a ser el parámetro de la zona, uso, suelo, el coeficiente de reducción de fuerza sísmica, y esto depende del periodo, ¿no? Entonces, este espectro lo tenemos que construir, ¿no? En base a nuestra norma, y este espectro va a tener esta forma, ¿no? Muchos seguramente, o los que no llevan todavía un curso de diseño sismo resiliente, lo vamos a hablar acá. Tenemos aquí nuestro actual espectro nos indica que vamos a tener 3 zonas. En la antigua norma nos indicaba solamente 2 zonas. Aquí tendremos el periodo corto del suelo, periodo largo del suelo, y acá tendremos la aceleración espectral versus periodo. Esto es el espectro que tenemos que formar, ¿no? De acuerdo a la normativa peruana, subirlo al software, al ETABS donde está el modelo, y con esto se va a desarrollar el análisis sísmico dinámico, ¿no? Cada tipo de análisis lo vamos a desarrollar más detalladamente cuando entremos a análisis sísmico, pero que se entienda la idea. Análisis sísmico estático consiste en aplicar unas fuerzas laterales en el centro de masa en cada nivel de entrepiso, y el análisis sísmico dinámico consiste en formar el espectro de aceleraciones, cargarlo al software y mediante algún criterio de combinación modal, ¿no? De superposición modal, puede ser SQC o algún otro criterio de combinación modal, va a determinar pues un desplazamiento, ¿no? Ahí está. Y finalmente el análisis tiempo-historia, no vamos a simular unas fuerzas laterales ni un espectro, sino en este tipo de análisis se tiene que cargar un registro real, un sismo o un registro real que se tenga. Tenemos que trabajar con este registro para realizar el análisis sísmico a la edificación, ¿no? Que son para proyectos especiales, para un análisis no lineal, sí, tendríamos que hacer un análisis tiempo-historia, ¿no? Que son cosas que no vamos a ver mucho, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una vez desarrollado el análisis que tú hayas hecho, en un sexto paso tenemos que hacer la verificación, ¿no? Verificación de desplazamientos. Como les indicaba, nuestra norma es 030. La única forma de controlarnos si estamos haciendo un diseño sísmico correcto no es muy difícil. Lo único que nos indica es que hay que controlar las distorsiones. ¿A qué se refieren con distorsiones? Con esto, ¿no? Para hacer un análisis, el software internamente utiliza este modelo, el modelo de las masas concentradas, ¿no? Que consiste pues en cargar en cada nivel de entrepiso las masas concentradas, ¿no? Se hace un metrado en cada nivel de entrepiso, es decir, se agarra el punto medio acá, el punto medio acá, se metra todo esto, ¿no? Se hace un metrado de todo esto y esta masa se concentra en cada nivel de entrepiso, ¿no? Que son estos, el acumulado. Muy bien, una vez hecho esto, una vez realizado esto, lo que vamos a ver es ese sismo va a provocar en la edificación un desplazamiento, ¿no? Va a provocar un desplazamiento, y ese desplazamiento es el que tenemos que controlar. Vamos a ver acá un desplazamiento de esta manera, ¿no? Habrá sufrido pues un desplazamiento la edificación, y acá vamos a tener pues los famosos drift, ¿no? Las derivas. Ahora vamos a ver acá, los tendremos acá, que esta edificación va a provocar acá ese sismo, el análisis estático o el análisis dinámico, un desplazamiento, un delta 1, un delta 2, un delta 3, ¿no? Vamos a tener ahí un desplazamiento de la edificación. Y la norma nos indica que debemos determinar con estos desplazamientos las derivas. ¿Qué son las derivas? Los drift, ¿no? Las derivas, la distorsión. Vamos a determinar. Drift 1, el drift del nivel 1, se va a determinar de esta forma. ¿Cómo? El desplazamiento 1 de la edificación entre altura de entrepiso 1. Aquí vamos a trabajar con las alturas de entrepiso. Altura de entrepiso 2, vamos a tener aquí la altura de entrepiso, pues de los diversos niveles, ¿no? De esa manera yo tengo el drift. ¿Cómo obtengo el drift 2? Drift 2 o distorsión. La distorsión se determina con los desplazamientos relativos. Entonces, en el nivel 2, el desplazamiento relativo viene a ser esto. O sea, delta 2, que viene a ser todo, menos delta 1.
En el nivel 3, el desplazamiento relativo vendrá a ser pues delta 3 menos delta 2. Entonces, con esto yo obtengo aquí el drift 2, vendrá a ser delta 2 menos delta 1 entre altura entre piso 2, ¿no? Entonces, ya se entendió, igual, drift 3, delta 3 menos delta 2 entre altura entre piso 3. Todo esto lo va a calcular el software, las derivas lo va a calcular el software, ¿no? Eso lo va a calcular el software. Entonces, lo que tenemos que nosotros verificar acá es que estas derivas o estos desplazamientos tienen que ser menores al 7 entre 1000, ¿no? Ya para que se recuerden, en concreto armado, la norma nos limita al 0.007 o al 7 entre 1000. Esto es para concreto armado. Para un sistema de albañilería confinada nos indica, por ejemplo, para 5 entre 1000. Para un sistema de madera, hasta 10 por 1000. Entonces, esto tenemos que controlar. ¿Y quién me provoca este desplazamiento? El sismo, ¿no? El sismo. ¿Y quién me aporta la rigidez para soportar esa fuerza lateral? El predimensionamiento que hice al inicio, ¿no? El predimensionamiento que hice al inicio, con ese predimensionamiento calculé una rigidez, le apliqué sismo y la edificación pues me está provocando, ese sismo está provocando un desplazamiento. Entonces, en la primera pasada o en la primera corrida, hablando en términos así rápidos, del sismo, con el predimensionamiento, pues por ejemplo con esa viga que hablábamos al inicio, ese B por H que habíamos hecho el predimensionamiento, si es que yo no cumplo con esto, yo tengo acá 7, 8, 9, 10 por 1000, quiere decir que no estoy cumpliendo con la normativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que rigidizar mi edificación en ese sentido que no esté pasando. Si yo no estoy cumpliendo con eso, regreso a la parte inicial, ¿no? A la parte de estructuración, me voy a la parte de la estructuración y acá tendré que rigidizar, pues si no estoy pasando en X, tendré que colocar acá una placa, ¿no? Colocaré tal vez una placa o peraltar la columna que tenía en este eje, la peraltaré más en X. Si no me está pasando en Y, generaré una placa en Y, una columna en Y. Esas son las soluciones que nosotros debemos encontrar. Hay múltiples soluciones para que una edificación pase sísmicamente. Peraltar elementos, incrementar la resistencia del concreto, generar placas. Hay infinidad de soluciones pues, para desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces eso hay que entender. Entonces se regresa acá, se vuelve a correr, se vuelve a hacer el análisis sísmico y yo tengo que cumplir con esos desplazamientos máximos que me exige la norma. Una vez cumplido con estos desplazamientos máximos que me exige la norma, recién yo puedo entrar a una séptima etapa, donde recién voy a hablar del diseño en concreto armado, ¿ya? Porque muchos ingenieros no entienden muy bien el procedimiento, ¿no? Porque empiezo con el modelo y ya me están pidiendo las combinaciones de diseño, ¿no? Cuando todavía no llego a esa parte. Entonces vamos a ver, una séptima etapa tendría que ser, una vez cumplido con la normativa peruana, esta norma, verificando los desplazamientos, cumpliendo con esto, aquí ya voy a lograr determinar la sección final de todos los elementos. Aquí ya llegaré a tener una sección final, B por H. Yo predimensioné un B por H y acá tendré un B por H', una sección ya final. Esto ya me cumplió sismo, ya con esto ya cumplí el desplazamiento máximo. Esto ya está listo para pasar a la parte de diseño en concreto armado. Y una séptima etapa, aquí vamos a utilizar el diseño que también vamos a desarrollar en concreto armado. En la parte de diseño en concreto armado, nosotros tenemos que aplicar, vamos a ver mejor, esto lo vamos a ampliar. En la parte del diseño en concreto armado, nosotros vamos a aplicar aquí la normativa E060, ¿no? Nuestra normativa peruana de diseño en concreto armado. Y aquí pues vamos a ver, una vez cumplido todo el análisis sísmico, pues tendríamos que hacer nuestras combinaciones, ¿no? Vamos a hacer nuestras combinaciones, vamos a hacer el diseño basado en resistencia, ¿no? La filosofía que maneja todas nuestras resistencias, todos nuestros diseños es el diseño basado en resistencia, donde se tiene que cumplir con esta ecuación, ¿no? Se tiene que cumplir que la resistencia última tiene que ser menor o igual a phi resistencia nominal, ¿no? Tengo que cumplir esta ecuación. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Esta es la ecuación fundamental para el diseño basado en resistencia, ¿no? Que nos enseña pues en un curso de concreto armado, ¿no? Y nos enseña. Entonces, ¿qué tengo que cumplir acá? La resistencia última viene a ser lo que la demanda sísmica, ¿no? Lo que me demanda el sismo, del análisis sísmico. Esto viene a ser
la demanda sísmica que está sometida a ese elemento estructural. Puede ser una viga, puede ser una columna, una placa. El Rn viene a ser la resistencia nominal, es decir, la resistencia que tú le estés dando a la edificación, al elemento, la capacidad, ¿no? La capacidad. Esa capacidad pues va a depender de la sección propiamente dicha, ¿no? Si tú le das pues una viga de 30 por 50 o una viga de 30 por 60, la resistencia obviamente va a variar. Entonces, esa resistencia yo ya la proveo, ¿no? Esta es la resistencia que yo le voy a proveer de acuerdo pues a una cierta cuantía de acero, ¿no? Que yo tengo que colocar también en estos elementos estructurales, ¿no? Entonces eso va a tener una resistencia, ¿no? Entonces esa resistencia lo voy a tener que multiplicar por un valor de reducción, un factor de reducción de resistencia, un valor de phi. Este valor de phi va a depender de qué estemos diseñando. Si yo diseño vigas, que es un diseño por flexión, este valor pues sabemos que es 0.9, ¿no? Muchos saben esto. Si yo diseño por corte para los estribos, esto va a tener 0.85 por corte, ¿no? Si yo diseño, por ejemplo, columnas con sunchos, este valor de phi va a ser 0.75. Si yo diseño columnas rectangulares con estribos, va a tener valor de 0.70 y así va a ir variando, ¿no? Entonces, estos valores de phi van a depender si yo diseño por torsión, ¿no? Va a depender pues de qué yo esté diseñando. Entonces, esto vamos a tener que editar en el código de diseño que trae internamente el ETABS, ¿no? Y esto pues es base a nuestra norma también E060. Entonces, editado el código de diseño, tengo que crear mis combinaciones de diseño, ¿no? Y vamos a recordar que vamos a crear las combinaciones 1.4 en la carga muerta, más 1.7 en la carga viva, eso según la actual norma. La segunda combinación, que viene a ser la combinación de sismo, 1.25 en la carga muerta, más la carga viva, más menos el sismo en XX. Una combinación tercera que va a ser 1.25 de la carga muerta más la carga viva, más menos el sismo en YY, ¿no? Una combinación 4, vamos a tener acá 0.9 de la carga muerta más menos el sismo en XX. Una combinación 5 que va a ser igual al 0.9 de la carga muerta más menos el sismo en YY. Son todas las combinaciones que tenemos que desarrollar y luego tenemos que generar una envolvente, ¿no? En cada punto ya nos vamos a ampliar, esa parte no se preocupen, ahorita entiendan la idea, todo lo que vamos a desarrollar durante el curso. Vamos a generar una envolvente y con este envolvente vamos a diseñar. Entonces, una octava etapa, o seguimos en la séptima etapa, vamos a hacer el detallado de todos los elementos, el diseño de todos los elementos de la estructura, ¿no? Por ejemplo, diseño de vigas, seguramente yo voy a tener acá, vamos a sacar un pórtico del proyecto real y vamos a comenzar pues con el diseño de vigas. Para el diseño de vigas vamos a seguir la normativa de diseño de concreto armado. Tenemos que entender que vamos a tener un acero pues mínimo que se debe colocar de acuerdo a la cuantía balanceada, de acuerdo a la zona. Vamos a tener acá unos ganchos. Nuestro objetivo es llegar a esto, ¿no? Determinar estas áreas de acero en cada elemento, porque esto es el entregable. Nos pagan por esto, ¿no? Por formar estos planos estructurales. Ahí está. Tenemos que determinar cuánto va a ser pues este diámetro del acero corrido, que también tengo que obtener la longitud de corte, ¿no? Para hacer el detallado, la longitud de corte 1, la longitud de corte de las vigas. Vamos a agarrar todo esto, ¿no? Vamos a diseñar por flexión. El diseño de vigas es por flexión, es el diseño más fácil que existe, el diseño por flexión, que es muy simple, consiste únicamente en determinar un momento último, lo introducimos a una fórmula y obtenemos la cuantía de acero, ¿no? Y con la cuantía obtenemos pues el área de acero que va a ir en cada elemento, ¿no? En cada elemento de una viga. Ya vamos a explicar punto por punto esto. Diseño de vigas que es muy rápido y muy fácil. Esto lo vamos a hacer con el software y también va a ser verificada con el software Janska que se les ha enviado para que se instalen, que ya se les va a indicar cómo lo tienen que utilizar. Luego de esto se va a hacer el diseño por corte, también hay que diseñar los estribos. Para esto pues hay que utilizar el diseño por corte y también lo vamos a diseñar de todos estos elementos, ¿no? Luego vamos a pasar pues a la parte del diseño de columnas y placas, que es la parte pues muy interesante que vamos a diseñar columnas y placas. Y para el diseño de columnas y placas pues no es tan simple como el diseño de una viga por flexión. Para el diseño de columnas vamos a hacer uso
de los diagramas de interacción. ¿Por qué? Porque las columnas y placas se diseñan por flexocompresión, ¿no? ¿Qué quiere decir flexocompresión? Que un elemento está sometido tanto a momentos flexionantes y también a una compresión considerable. Un elemento horizontal, un elemento viga, únicamente pues está sometido a, también está sometido a cargas axiales, pero es en mayor significancia pues los momentos flexionantes, ¿no? Vamos a ver también en el ETABS cómo se visualizan los resultados, los momentos, los esfuerzos internos para vigas, columnas, placas, y vamos a tener también aquí, vamos a hablar sobre los ejes locales. Hay mucho por hablar, cada elemento en el ETABS va a tener aquí sus propios ejes locales. Vamos a tener aquí los ejes locales en el ETABS, el eje 1, el eje 2, y vamos a tener acá el eje 3, ahí está. Y este elemento pues va a sufrir un momento flexionante, ¿no? Acá, un momento 3-3 y un momento 3-3, ¿no? Ese 3-3 me indica el ETABS, ¿no? Y aquí, con ese momento yo tengo que diseñar este área de acero, ¿no? Este área de acero que va a ir en el elemento estructural. Voy a tener también una cortante 2-2. Con esta cortante yo diseñaré los estribos que va a llevar pues esta viga a lo largo de toda su longitud, ¿no? Nos vamos a ampliar más sobre el tema de esta parte, lo estamos tratando de explicar a grandes rasgos con esta semana introductoria, bueno, este día introductorio. Para diseño de columnas, hay que usar flexocompresión, ¿no? Como les indicaba, para flexocompresión pues no es tan simple como introducirlo en una fórmula, ¿no? Tampoco es difícil, no solamente tenemos que iterar, generar nuestras hojas de cálculo. Vamos a utilizar para esto el CCI Column, o utilizaremos también el ETABS 9.74, que también sirve su Sixon Designer, nos sirve para generar diagramas de interacción para el diseño de columnas. A ver, ¿cuál es la idea de diseñar una columna? Vamos a tener acá una carga sometida a una carga axial considerable, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vamos a tener acá también, si colocamos acá los ejes, vamos a tener acá los ejes, bueno, eje 1, eje 2, vamos a tener acá los momentos, ¿no? A lo que me refería. Vamos a tener acá un momento con respecto, digamos, esto es 3, momento 3-3, si esto es eje 2, vamos a tener acá un momento 2-2, vamos a tener acá una carga axial, vamos a tener acá una cortante 2-2, una cortante 3-3. Son todos los esfuerzos que va a sufrir una columna. Entonces, para diseñar este elemento, lo que tenemos que hacer es uso de los diagramas de interacción, ¿no? Para que se recuerde. Vamos a hacer uso de nuestros diagramas de interacción. ¿Y cuál es la definición de un diagrama de interacción? Para los que recién van a llevar un curso de concreto armado, o los que ya están llevando el curso de concreto armado, aquí lo vamos a explicar. Vamos a hablar sobre teoría de diagrama de interacción, ¿no? De los diagramas de interacción. El diagrama de interacción es el lugar geométrico que agrupa la resistencia de una columna. A ver, vamos a sacar esta columna aquí y vamos a tener que esta columna va a tener ya una geometría. Obviamente, cuando yo paso a diseño, las columnas, las vigas ya tienen una geometría definida. Lo que nos falta no es variar la sección de esta columna, sino es esto, ¿no? El objetivo es en diseño determinar las cuantías de acero que va a ir en cada elemento, ¿no? En cada elemento estructural. Ese es el objetivo, determinar el acero. Entonces, yo voy a proponer, de acuerdo a una cuantía mínima que me exige colocar en una columna, que es 1%, una cuantía máxima que yo debo colocar en la columna, que es el 6%, según nuestra norma es 0,60, según el ACI, la normativa pues norteamericana, que está basada en nuestra norma, nos permite hasta un 8%, y nos recomiendan pues que una cuantía de 1% a 3% es una cuantía óptima, es un diseño económico. Entonces yo debo buscar estas cuantías y colocar aquí en mi columna, y lo que tengo que hacer pues es generar los famosos diagramas de interacción, que es el lugar geométrico que agrupa la resistencia de la columna. Acá relaciona momento nominal versus carga nominal. ¿Qué quiere decir diagrama de interacción? Que es la resistencia, ¿no? La resistencia de nuestra columna. De esta columna, esto es la resistencia. Entonces, yo voy a sacar de esta columna, de esa edificación, la demanda. Voy a tener una demanda, un momento último y una carga última. Y este par
este par ordenado de lo que es la demanda sísmica, lo que está sufriendo esta columna de la edificación. Yo voy a proponer una cuantía de acero, voy a formar el diagrama de interacción y esta demanda sísmica tiene que estar dentro del lugar geométrico. ¿Por qué? Porque debo cumplir esta condición, que la resistencia última tiene que ser igual a pi resistencia nominal. O sea, esto viene a ser la demanda, esta resistencia viene a ser la resistencia nominal, ¿no? El lugar geométrico, y esos puntos deben estar dentro. Vamos a explicar esto detalladamente. Obviamente acá hay más valores, hay que enseñarles cómo construir el diagrama de interacción, todo prácticamente la teoría con respecto a para columnas circulares, para columnas rectangulares, en D, en L, vamos a hablar todo sobre esto, no nos vamos a ampliar más, no quiero ampliarme ahora porque sería en vano, porque lo vamos a repetir, ¿no? Pero es básicamente lo que vamos a hacer, tanto para columna y placas. Luego vamos a ver pues para el diseño de escaleras, que es por flexión. O sea, es aplicar la primera ecuación que ya les vamos a indicar por flexión, es muy simple. Diseño de losas aligeradas, losas macizas, que es diseño por flexión, que es lo mismo prácticamente. Algunas otras consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego de esto, se va a tocar, ya para ir culminando con esta presentación, para iniciar ya con el ETAPS, el diseño de la cimentación del proyecto, ¿no? Y eso es también lo interesante, ¿no? Una vez ya teniendo el modelo de la edificación, sea en el ETAPS, ¿no? Que vamos a desarrollar, ya tengo el modelo, ya le apliqué el análisis sísmico estático, el análisis sísmico dinámico, ya está aplicado para esta edificación, ya le apliqué estos dos análisis, el estático, o sea, el dinámico, cualquier tipo de análisis, o mediante pues el espectro, ¿no? O mediante el espectro que vamos a formar para el análisis dinámico, ¿no? Ahí puede ser el espectro. Ahí está, ¿no? Cualquier tipo de análisis, no sea el dinámico, sea el estático, voy a tener que diseñarle la cimentación del proyecto. Y para diseñar esta cimentación del proyecto, lo que yo voy a hacer es una exportación de toda esta cimentación desarrollada, porque en el CEP no se puede desarrollar el análisis sísmico. Se tiene que exportar todo la planta, la base, todas las cargas que están viniendo, porque acá obviamente si hay una columna, aquí habrá pues una carga que está cayendo, un momento, una carga, momentos de volteo, cargas laterales, todo, ¿no? Estará cayendo acá en algún punto de apoyo. Estas cargas yo lo voy a tener acá, por ejemplo, si acá yo tengo un punto donde está cayendo una cierta carga axial, tengo tal vez un cierto acá momento 2-2, un momento 3-3, ¿no? O unas fuerzas laterales. Entonces yo tengo que acá plantear una cimentación también dentro del programa SAFE 2016. Aquí voy a tener que desarrollar la cimentación, modelaré en el SAFE, y la ventaja del SAFE es que yo puedo introducir la capacidad portante o del terreno, ¿no? Que esto me tiene que dar pues de un estudio de mecánica de suelos. Tú vas a tener cuando desarrolle un proyecto un estudio de mecánica de suelos. Estudio de mecánica de suelos pues hará un corte directo, ensayo triaxial, un ensayo de penetración estándar, SPT. Me tienen que dar la capacidad portante. Esta capacidad portante yo lo introduciré hacia el SAFE, apoyaré mi cimentación en esa cimentación, perdón, en ese suelo, y acá se debe cumplir para el diseño de la cimentación que el esfuerzo actuante que está cayendo sobre la cimentación tiene que ser menor o igual al esfuerzo máximo que puede soportar el terreno, que es el esfuerzo, la capacidad portante. Yo cumplo con esta ecuación, que depende, tengo que cumplir esta ecuación cuando haga mi predimensionamiento de la cimentación, de la zapata combinada, plateas, tengo que cumplir esta ecuación. Y aquí vamos a ver pues el diseño de una zapata aislada, vamos a ver zapatas combinadas, vamos a ver las plateas de cimentación, vamos a ver vigas de cimentación, ¿no? Todo lo que respecta. Y acá obviamente pues en el diseño de la cimentación se hace un diseño por flexión, ¿no? Ustedes saben, flexión es muy simple. Se hace una verificación por corte y una verificación por punzonamiento, ¿no? Que vamos a tocar todo esto. Vamos a tocar en el SAFE utilizando dos métodos. Uno es el método de los elementos finitos que utiliza el SAFE 2016, elementos finitos que vamos a utilizar, y también vamos a usar el método de franjas, que es mucho más cómodo, que se les va a enseñar, ¿no? El método de franjas, que es mucho más recomendable, ¿no? Pero también vamos a hacer el método de los elementos finitos. Muy bien, entonces vamos a tocar todo eso. Finalmente
vamos a tocar una última sesión donde vamos a tener que hacer el diseño de los muros del sótano del proyecto, ¿no? Y vamos a plantear dos tipos de diseño, bueno, vamos a poner dos formas de diseño, ¿no? Aquí está, este es el muro del sótano, que está pues de dos niveles, y aquí vamos a tener pues la presión que va a ejercer el suelo, ¿no? La presión activa, que va a ser pues determinada de esta manera, ¿no? Entonces va a ser una presión triangular más una sobrecarga que va a tener pues en el terreno. Al final pues ese muro estará sometido a una fuerza trapezoidal, y esto pues va a ser una presión, ¿no? Una presión trapezoidal, y va a ser cargada en una sección, en un área. Entonces esto se va a hacer en el SAP 2000, se va a aplicar el diseño de este muro del sótano, ¿no? Y con eso pues vamos a estar concluyendo el curso de especialización, ¿no? Ese es el objetivo, levantar, como les indicábamos, desde la concepción estructural, predimensionamiento, modelamiento, análisis sísmico, diseño sísmico y detallado de planos, ¿no? Que ese es el objetivo en estas 30 horas que vamos a hacer de clases, que va a ser en el horario de 6 a 9, tal como se les ha indicado. Tenemos que levantar este proyecto. Entonces vamos a tratar de correr con el curso, vamos a tratar de cumplir todo el temario, pero por eso es que ustedes me van a apoyar en el hecho de que si tienen alguna duda o alguna consulta, lo pueden hacer mediante aquí, o dejarlo pues al correo también, que nosotros les vamos a responder, ¿no? Les vamos a preparar videos para responder a todas sus dudas. Muy bien, entonces eso es básicamente a grandes rasgos todo lo que vamos a desarrollar durante este curso de especialización. Ya se les ha indicado dónde se les va a colgar la información y todo, ¿no? Entonces, a ver, en cada curso también vamos a tener un pequeño descanso de 10 minutos en el término central del curso, aproximadamente va a ser a las 7:30, donde vamos a hacer pues el pequeño break, donde ustedes pues para que no sea muy pesado también, y vamos a reanudar pues en 10 minutos de esa manera, ¿no? Entonces hoy día vamos a hacer un poco, vamos a iniciar todavía el break a las 7:40 aproximadamente, porque hemos tenido un retraso, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, eso es básicamente lo que vamos a desarrollar, el proyecto de 14 niveles. Esto es una arquitectura muy básica que vamos a tener el proyecto. Tenemos que hacer el modelamiento en el software, aquí ya lo tenemos modelado, ver las consideraciones de regularidad de la edificación. Tenemos que lograr clasificar una edificación si es regular o irregular. Vamos a ver aquí sobre los cambios que ha tenido la norma, un cambio muy grande que se puede visualizar es en las zonas, ¿no? Pero ha cambiado más cosas, como el significado de los parámetros sísmicos, ¿no? Ya no es como anteriormente se creía, sino ahora es de diferente manera. Un cambio es el parámetro zona, ¿no? Si bien se han incrementado 4 zonas en la actual norma, el concepto del peligro sísmico también se ha modificado. Antes, ¿qué me indicaba el peligro sísmico? Bueno, para adelantarlo, me indicaba la aceleración máxima que yo esperaba en alguna determinada zona, que me pudiese visitar cada 500 años, ¿no? Un periodo de retorno de 500 años. Ahora, y esa aceleración sucedía en roca. Ahora eso representa, ese parámetro Z representa la aceleración máxima que me va a visitar en la zona del proyecto para un periodo de retorno de 500 años en un suelo bueno, ¿no? En un suelo S1. Se va a explicar eso detalladamente, no se preocupen, solo a grandes rasgos les indico esto. Vamos a hablar sobre los parámetros sísmicos, cómo obtener los nuevos parámetros sísmicos, la idea, ¿no?, que trae el diseño sísmico, la aplicación de los parámetros sísmicos, que es muy básico, que les vamos a explicar también. Vamos a desarrollar el análisis sísmico dinámico, ¿no?, el espectro. Vamos a ver el factor de uso, el sistema estructural que estemos desarrollando, pórticos, dual, muros estructurales, el factor de uso, las irregularidades que vamos a tener en la edificación, de piso blando, piso débil, vamos a tener irregularidad de rigidez también, que vamos a verificar, masa, sistema resistente, discontinuidad de sistemas resistentes, torsional, bueno, y más irregularidades, esquinas entrantes, discontinuidad del diafragma, todo lo que nos exige verificar pues la nueva norma, ¿no? Y vamos a ver también la estimación del peso, ¿no? En la norma nos indica, para hacer un análisis modal o un análisis sísmico, debemos utilizar una masa sísmica mínima, ¿no?, que nos indica que va a depender del sistema estructural, ¿no?, del uso que le estemos dando a la edificación, ¿no?, que también vamos a hablar. El análisis sísmico estático, vamos a ver el análisis sísmico dinámico, vamos a ver todos los tipos. A ver, bueno, vamos a continuar, disculpen, no tengo un problema. Ahí está, vamos a hacer el análisis sísmico, como les indicaba.
vamos a escalar nuestras cortantes de diseño. Esto también vamos a hablar, cuando ustedes diseñen una edificación, la nueva norma nos indica que tenemos que indicar cuánto es la cortante de diseño, es decir, cuánto me va a soportar esta edificación bajo cargas laterales, ¿no? En la base, la cortante basal. Nosotros tenemos que darle a esta edificación una resistencia de diseño. Una vez que está modelado, tenemos que aquí determinar una, bueno, voy a poner así, una cortante de diseño. Esa cortante ya de diseño, cuánto me va a soportar esta edificación en la base, esta cortante de diseño tiene que ser como mínimo el 80 o el 90% de la cortante estática. Y la cortante estática la hemos determinado, ustedes ya saben, como el parámetro Z, U, C, S, R y todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero esto es muy importante. Cuando diseñemos ya la edificación, tenemos que dar una adecuada resistencia del 80 o el 90% de mi cortante estática. Esto me dice la norma E030, que también lo vamos a ver, ¿no? Todo esto lo vamos a detallar, cuando levantemos el proyecto, ¿no? Esto les explico porque está aquí. Bueno, vamos a ver aquí los desplazamientos de la edificación, los modos de vibración de la edificación que va a tener. Vamos a tener acá la junta sísmica, la estabilidad de la edificación al volteo. Bueno, y esto pues han sido nuestros diversos banners que hemos venido desarrollando para este curso, pues que tiene una duración total de 30 horas. Ahí tenemos el temario del curso de especialización. Bueno, ya ha evolucionado este curso y lo tenemos más complementado, ¿no? Una vez culminado el análisis sísmico, se va a pasar a la parte del diseño. Toda esta semana nos vamos a abocar en el análisis sísmico. Tenemos que cumplir con sismo, todo lo que nos indica la nueva norma de diseño sismo resistente, y la segunda semana estamos entrando netamente al diseño en concreto armado. Ese es básicamente cómo nos vamos a distribuir. Muy bien, ingenieros, entonces con esto estamos dando inicio al curso. Se les ha explicado a grandes rasgos todo lo que se va a venir desarrollando en el curso. Vamos a dar el break. En la segunda parte vamos a hablar ya vamos a hacer este proyecto, esta edificación de 6 niveles, ¿no? Que es bastante irregular. Lo tenemos que levantar, o sea, lo tenemos que modelar muy rápidamente. Quiero entrar a etapas para que se den cuenta que es muy simple el software. Básicamente hay que preocuparnos en entender los conceptos, tal como dijimos, de modos de vibración, ¿no? Factor de masa participativa y muchos más conceptos que vamos a ir hablando pues en el curso, ¿no? Entonces, hoy día el objetivo es modelar esta edificación de 6 niveles. Tenemos que desarrollar desde cero. Se les ha enviado este plano también, ustedes lo tienen, y si no, lo voy a colgar en estos instantes que voy a parar la clase. Lo voy a colgar este plano este plano y el otro plano para los que todavía no tienen no les llega la información. Por favor, eso sí, les pediría paciencia, ya que en esta semana feriado pues me parece que Serpos y Orba han estado un poco no han trabajado y nos está demorando más del tiempo, ¿no? Entonces eso también hemos ido a reclamar el día de hoy. Por favor, ingenieros, no se preocupen, la información les va a llegar. Se les va a estar colgando estos dos planos, tanto esto como esto, para que no se pierdan y puedan iniciar con las clases. También les vamos a estar colgando los links de descarga de los instaladores. También los instaladores se les está enviando todo ya listo, pero pues por motivo, para que no se retrasen también, les vamos a estar colgando los instaladores de los programas, ¿ya? Esa parte, no se preocupe. Entonces, en la segunda parte vamos a ver este modelo. Voy a colgar ahora la información, estos dos planos, para que lo descarguen. ¿Dónde lo voy a colgar? En el grupo privado, ya, por favor. Y también voy a intentar enviarlo a... Sí, ingeniero Diego, si les vamos a colgar en el grupo, por favor, ustedes ya tienen agregado ahí, soliciten el acceso, lo voy a colgar ahora para que ustedes inicien. Entonces, voy a parar acá. Voy a abrir acá, estoy abriendo el modelo. Hoy ya tenemos que levantar este proyecto y vamos a comenzar con conceptos de estructuración. También vamos a hablar sobre problemas de torsión, problemas de piso blando. Luego vamos a comenzar con el predimensionamiento, ya para abocarnos también en el proyecto de 14 niveles, ¿no? Entonces, para los que no tienen el software, también váyanse instalando, por favor. Bueno, voy a parar esto aquí. Bueno, voy a esperar que abra esto, porque hoy tenemos que desarrollar esto, ¿no? Quiero mostrarles el proyecto que vamos a desarrollar el día de hoy, mientras voy a estar colgando esto. Búsquennos como quinto curso, por favor, quinto curso de especialización. Aquí soliciten su ingreso, los vamos a aceptar si es que están inscritos.
A ver. A ver, este es el modelo que debemos desarrollar el día de hoy. Todos tenemos que levantar este proyecto, ¿ya? Por favor. Entonces voy a colgar esto, voy a colgar en la página para que ustedes lo puedan descargar. Este es el proyecto multifamiliar 6 niveles, bastante irregular, que tenemos que levantar el día de hoy. Tenemos que llegar a esto, ¿no? Este es un render que podemos hacer en el ETABS de tu estructuración, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos que levantar este proyecto el día de hoy. Muy bien, entonces lo voy a dejar ahí, voy a parar ahí. En 10 minutos nos estamos reencontrando, por favor, 7:45 nos estamos reencontrando. No es necesario que cierren la conexión, manténganse ahí y estamos reanudando pues a las 7:45. Muchas gracias.